Ya, bueno, seguramente ya están viendo, jóvenes, el fondo de la pantalla. Y bueno, el tema correspondiente a la semana 8 es el tema de momento de inercia para áreas. Pero debido a que la semana 8 se está juntando ambas evaluaciones, tanto la IC3 como el final, entonces se va a adelantar, digamos, la clase para esta clase del día de hoy, ¿no? Y cosa que del día a la próxima semana en ambas sesiones, una de las sesiones, como habíamos quedado, van a realizar ustedes la exposición del proyecto que se ha estado haciendo que el proyecto que está realizando cada grupo. Y lo otro es que el día sábado por la tarde habíamos quedado para hacer la recuperación lo del día martes, ¿no? Y ese sábado, como también ya su compañero llega de viaje y no puede ser perjudicado con el uso de proctorio, se está programando para ese sábado. Creo que el sábado 13, algo así, creo que era a partir de las 2:30 de la tarde en promedio. Vamos a estar conectados. Yo les aviso también con anticipación. La próxima semana debo estar haciendo la programación para que ya se sepa exactamente en qué horario se van a conectar. Pero de ese sábado por la tarde, plan de las 2:30 de ahí en adelante, ¿eh? Y bueno, entonces en ese sentido, la sesión del día de hoy va a tratar ese tema que es el tema de momento de inercia, pero para áreas, ¿ya? El momento de inercia también de los cuerpos también se puede determinar en función a su masa, ¿no? Primero, el término de inercia está asociado pues a una propiedad de los cuerpos, ¿no? Esa propiedad es la propiedad de, digamos, es una propiedad, ¿no? Digamos, la inercia mide la propiedad de los cuerpos de permanecer, digamos, en su estado de reposo o su estado de movimiento continuo, ¿no? Eh, Se puede calcular en función a sus masas y también se puede calcular en función a las áreas. Por ejemplo, acá se ven unas vigas, ¿no? Para hacer el diseño de estas vigas que tienen pues diferentes formas, pueden tener, no sé, forma de una T o pueden tener forma de una L, son diferentes las formas que tiene una viga, pero las más comunes son estas, ¿no? Que parecen una H, este es un tipo, digamos, de forma de la viga, ¿no? Que son las más comunes, ¿no? Para hacer este tipo de diseños se tiene en cuenta sus momentos de inercia y su momento de inercia se hace en función a sus áreas, ¿no? Por ejemplo, si lo ves acá frontalmente, parece una letra H o parece una letra I, ¿no? Que está hecha. Entonces, se trazan ejes de simetrías y se hacen cálculo de sus áreas correspondientes, ¿no? Puede ser cálculo, digamos, del área de la parte central, como que fuese un área de un rectángulo y luego también de su costado como que fuesen áreas también de rectángulos, ¿no? Luego se aplican las fórmulas correspondientes y se puede determinar pues su momento de inercia, ¿no? Ahora, ¿de qué manera? Entonces, para eso vamos a ver algunos aspectos previos, ¿no? Por acá, por ejemplo, ven acá unas edificaciones que están haciendo de puro metal y en su gran parte de la estructura, tanto en lo que son las columnas, lo que son las vigas y ese tipo de aleros que están colocando ahí, son estos elementos que son propiamente dicho las vigas, ¿no? Entonces acá dice lo siguiente, ¿no? El momento de inercia dice de una sección de una viga con respecto, dice, a un eje neutro, está relacionado, dice, con el cálculo del momento flector en esa sección de la viga, ¿no? Bueno, el momento flector está referido pues al grado, digamos, de flexión que puede experimentar una viga, ¿no? Y ese grado de flexión se debe pues a la cantidad de carga que puede soportar, ¿no? Por ejemplo, acá las vigas se están colocando horizontalmente, pero por encima de ellos se están colocando las vigas en forma cruzada, ¿no? Entonces, a medida que se someta a cargas, estas vigas van a tender a hundirse, van a tender a flexarse, ¿no? Y ese grado de flexión se mide pues a través del momento de inercia, ¿no? En ese sentido, dice, ¿no? Tanto para la determinación del momento de inercia, el cual dice es un prerequisito para el análisis y el diseño de algunos elementos estructurales, ¿no? Como la que pueden ver estos elementos los más comunes, que son las vigas, ¿no? Entonces, en ese sentido, dice, en consecuencia, el diseño de un elemento estructural, como el caso de una viga o una columna la cual se coloca verticalmente, se requiere, dice, el cálculo del momento de inercia de su sección transversal. Cuando dice su sección transversal, se refiere, digamos, a su proyección, ¿no? Por ejemplo, si esta viga lo proyectas, es como una letra H, ¿no? Si esta viga lo proyectas, también es como una letra H. Si esta viga lo proyectas, es como un rectángulo, ¿no?
Entonces, dependiendo de la forma que tenga la viga, ¿no? Puede tener forma de una L, puede tener forma de una de un H, puede tener forma circular o puede tener forma cuadrangular, cualquiera de ellas. Pero dice se analiza no a toda la viga, sino a su proyección o simplemente su sección transversal. O sea, haces un corte y obtienes su sección transversal. ¿A través de qué? A través de su momento de inercia. Entonces, en ese sentido, el objetivo de esta sesión es la siguiente, ¿no? Dice, el estudiante resuelve problemas de momento e inercia para áreas, o también dice conocido como el segundo momento de inercia o segundo momento de área. Se puede llamarle, dice, momento de inercia para áreas, o también se le conoce dice, como el segundo momento de área, ¿no? Aplicando la definición correspondiente y, bueno, mostrando pues un orden, una buena presentación y minimizando pues en este caso los errores, ¿sí? Bueno, en principio veamos en qué consiste, ¿eh? En qué consiste este que es el momento de inercia. Bueno, para ello vamos a analizar una sección tipo una compuerta, ¿no? Una compuerta pues que almacena, digamos, agua y esta compuerta que está, digamos, dentro de un tanque experimenta fuerzas, ¿no? Esa fuerza que experimenta, digamos, son fuerzas del tipo perpendicular. Ya lo sabíamos, ¿eh? Dice, siempre que una carga distribuida actúe en forma perpendicular a un área y que su intensidad varía linealmente, dice, el cálculo del momento de la distribución de la carga respecto a un eje implica, dice, una cantidad llamada momento de inercia del área, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos un eje Z, eje X, de hecho que el eje Y está verticalmente hacia abajo, ¿no? Y acá se tiene una especie de una compuerta, ¿no? Bueno, de hecho que acá pues hay agua, solamente que hay una parte nada más del agua que se ha graficado. Entonces, a medida que este tanque se va almacenando, digamos, de agua, el agua misma ejerce fuerzas de manera perpendicular sobre las paredes o sobre la compuerta, ¿no? Si fuese una compuerta, lo que van a tratar es de hacerlo girar o de abrir, ¿no? Para tratar de escapar por ella. Y las fuerzas de un líquido aumentan a medida que, digamos, aumenta la profundidad. O sea, mayor profundidad, mayor presión. Estas flechitas de acá son, digamos, una forma gráfica de representar, digamos, cómo están actuando las fuerzas, porque todas las fuerzas que generan presión son fuerzas que actúan de manera perpendicular. Ahora, son fuerzas de presión, también algunos le llaman, y estas presiones, como el fluido está en forma estática, se llama presión hidrostática, ¿eh? Entonces, en ese sentido, dicen, consideremos, dice la placa como se muestra en esta figura, el cual dice está sometida a una presión, la presión P del fluido. Esa presión P del fluido se le llama también presión hidrostática, puedes llamarla también presión manométrica, en donde esta presión hidrostática o la presión manométrica varía, dice, con la profundidad. Es decir, a mayor profundidad, mayor es la presión. Ahora, ¿cómo se calcula? ¿Cómo se determina, no? Una forma de calcularlo, esta presión, es, de repente quizá ustedes recordarán del curso de Física 2, la presión hidrostática es ρgh, que es densidad, aceleración de la gravedad y por el h que es la profundidad. Pero si recuerdan por ahí algunos conceptos, se tiene presente pues que si tú multiplicas la aceleración de la gravedad por la densidad, esto te da el peso específico. Y por lo tanto la presión dice es peso específico por el Y. El Y en este caso va a representar la profundidad. La profundidad se mide desde el nivel libre de líquido hacia abajo, ¿no? Dice Y es el peso específico del fluido. Ahora, como esa fuerza es una fuerza distribuida, entonces podemos, digamos, representar la intensidad de esa fuerza en un elemento, ¿no? De esta pared o de esta compuerta, ¿no? Y esa fuerza va a ser una fuerza del tipo perpendicular. Ahora, si trazamos una distancia respecto de este origen de coordenadas, tenemos fuerza por distancia perpendicular, ¿ya? Y eso nos va a también dar algo más, ¿ya? Entonces, continuamos leyendo por acá. Dice, ¿no? Así dice la fuerza que actúa sobre el área diferencial, o sea, esta fuerza que actúa sobre este área diferencial
dice es. Bueno, por definición, deberían ustedes tener presente el curso de Física 2 de que la presión también es la fuerza por cada unidad de área. O sea, la presión también es fuerza entre área, ¿no? La fuerza se mide en Newton, el área se mide en metros cuadrados y justamente en Newton con el metro cuadrados te da la unidad del Pascal, ¿no? Que es unidad de presión. Entonces, si la presión es fuerza entre área, ¿qué es la fuerza, no? La fuerza va a ser presión por área. Y si hablas de una forma infinitesimal de la fuerza, tienes acá, ¿no? El diferencial de la fuerza, ¿no? Entonces, este diferencial de la fuerza, entonces aquí va a ser igual a la presión hidrostática por el diferencial del área. Es esta fuerza de acá, ¿no? Es presión por diferencial del área. Ahora, pero la presión era peso específico por la profundidad. Entonces tienes acá peso específico por la profundidad. Entonces, esta es la fórmula para calcular fuerzas, ¿no? Peso específico por la profundidad y por un diferencial del área. Ahora, a su vez vas a ver esta fuerza, lo que va a generar sobre esta pared, o si es una compuerta, lo que va a generar es un grado de rotación, es decir, tiende, intenta o puede hacerlo rotar. Y toda fuerza que tenga la capacidad, digamos, de generar un efecto de rotación en un cuerpo genera un momento, o se mide a través de la magnitud llamada momento, ¿no? Momento de una fuerza. Por eso dice acá, ¿no? Por lo tanto, dice el momento de esta fuerza con respecto a este eje. El momento de esta fuerza con respecto a este eje va a ser igual al... Bueno, ¿cómo se calcula el momento? El momento era fuerza por distancia, ¿no? Bueno, en este caso, como vas a trabajar de forma diferencial, sería pues el diferencial del momento. El diferencial del momento va a ser el diferencial de esa fuerza por esta distancia perpendicular. Entonces, si tienes acá, ¿no? El diferencial del momento respecto al eje Y va a ser igual fuerza por distancia. Fuerza por distancia, ¿eh? Ahora, pero la fuerza, ¿qué es? La fuerza es peso específico por Y por diferencia del área. Acá faltó digitar, ¿ya? Acá sí hubo un lapsus. Acá falta digitar peso específico. Entonces, es decir, peso específico por Y por diferencia del área. Pero como está multiplicando por un Y más, va a quedar Y cuadrado. Entonces, acá falta agregarle el peso específico, ¿eh? Entonces, la forma que vamos a tener para calcular el momento va a ser Y cuadrado por peso específico por diferencia del área, ¿no? Ahora, pero ese cálculo que estás realizando solamente es para este pequeño elemento, ¿no? En realidad, cuando se hace el cálculo, puede hacer cálculo para todo. Y si quieres hacer cálculo para todo, obviamente tienes que aplicar las integrales, ¿no? Entonces, integras a esta ecuación, integras a estos resultados, a este resultado y a este resultado integras y te va a quedar así, ¿no? Bueno, el peso específico que faltaba colocar acá va a ser una constante, por lo tanto sale. Y tendrás acá la integral del y cuadrado por diferencia del área. Y justamente esta expresión matemática, que es el y cuadrado por diferencia del área, dice se le llama momento de inercia de esta placa o momento de inercia del área respecto del eje X, ¿eh? Es decir, cuando quieras hallar el momento de inercia respecto al eje X, ¿cómo se halla, no? Es a través de la integral del y cuadrado por diferencia del área. Ahora, si quieres hallar respecto al X, acá cambia, ¿no? Acá sería pues o si quieres hallar respecto al Y, acá cambia la simbología. Ya eso vamos a ver a continuación. Ya, entonces, esta expresión matemática que es la integral del y cuadrado por diferencia del área, se le conoce también como el segundo momento de área o simplemente se le conoce también como el momento de inercia del área, pero respecto a este eje X. ¿Ya? Bien, a ver, hasta ahí, Jonas, ¿alguna consulta? ¿Tienen alguna consulta, Jonas, hasta ahí respecto a este tema de momento de inercia? No, profesor. Ya, perfecto. Entonces, avanzamos, ¿sí?
Entonces, en ese sentido, tenemos acá lo siguiente, ¿no? Dice, por definición, entonces dice los momentos de inercia del área diferencial. Mira, por ejemplo, acá tenemos acá todo este elemento, ¿no? Que puede ser una placa rectangular, cuadrangular, puede ser triangular o circular, cualquiera. No se analiza el todo, no se analiza una pequeña porción. O sea, de todo el área, analizas una pequeña porción. Y de esa pequeña porción trazas una distancia perpendicular a los ejes. Siempre tu distancia tiene que ser una distancia perpendicular. Respecto a ese eje X, esta es una distancia perpendicular. Respecto al eje Y, esta es una distancia perpendicular. Obviamente del origen a esta diferencia del área es como una posición o simplemente como un radio, porque permanece constante, ¿no? Entonces dice así, ¿eh? Por definición de eso dice los momentos de inercia del área diferencial de sub A con respecto a los ejes X y Y son. Ya, bueno, si voy a tomar una pequeña porción, bueno, hablarás pues en forma diferencial, ¿no? Entonces tú dirás, ¿no? El momento de inercia respecto al eje X, para esta porción va a ser el diferencial del momento de inercia respecto al eje X, aquí va a ser igual. El y cuadrado, o sea, que es la distancia al cuadrado multiplicado por el diferencial del área. Ya nuevamente, si quieres hallar el momento de inercia de esta pequeña porción respecto al eje X, va a ser esta, este diferencial del área multiplicada por su distancia perpendicular, pero al eje. De igual manera, si quisieras hallar el momento de inercia respecto a este eje, quieres cambiar el eje, ¿no? Si quieres hallar respecto a ese eje, buscas la distancia perpendicular. Esta es la distancia perpendicular. Entonces, la distancia perpendicular elevada al cuadrado por diferencial del área, ¿no? ¿Por qué? Porque eso parte de la anterior. Mira, siempre que quieras hallar el momento de inercia es la integral de y cuadrado por diferencia de la. Pero eso era respecto al x, ¿no? Si respecto al y, cambias de variable nada más. Entonces acá tienes así, ¿no? Tienes acá respecto al eje x y acá tienes respecto al eje y. Ahora, pero cuando tú vas a hacer cálculo de los problemas, pues no vas a analizar este pequeño pedacito, ¿no? La puedes analizar para él, luego generalizas. Pero para generalizarlo, tienes que aplicar la integral, ¿no? Entonces, integras a este elemento e integras a este elemento. Por lo tanto, dice el momento de inercia respecto del eje X va a ser la integral de esta distancia perpendicular por ese diferencial del área, ¿no? Si fuese respecto al eje X, ¿no? Ahora, si fuese respecto al eje Y, igual buscas la distancia perpendicular. Entonces sería acá, ¿no? La integral respecto del momento de inercia respecto al eje Y es la integral de la distancia perpendicular elevado al cuadrado por un diferencial del área, ¿no? Ahora, ¿qué unidad tiene el momento de inercia, ¿no? Mira, el área se va a medir en metro cuadrado, centímetro cuadrado, milímetros cuadrados, unidades cuadradas, ¿no? Ya, él está, por ejemplo, en metros cuadrados. Este X o este Y también va a estar en metros. Si este X o Y están en metros, bueno, la unidad sería metros elevado al cuadrado. Tienes entonces acá metros al cuadrado y acá tienes también metros al cuadrado. Por lo tanto, cuando tú calcules, te va a quedar unidades métricas elevado al cuadrado. Puede ser milímetros a la cuarta, puede ser centímetros a la cuarta, o no sé, metros elevado a la cuarta, pero siempre en este orden. De esa forma lo analizas, ¿sí? Bien, ahora, dependiendo de la forma geométrica que tenga tu figura, se pueden calcular los momentos de inercia de las siguientes maneras, ¿no? Por ejemplo, esta de acá ya vimos, ¿no? Bueno, acá tienes un pequeño, digamos, rectángulo, ¿no? Ese pequeño rectángulo, su área se multiplica multiplicando pues los lados, ¿no? Diferencial de y un diferencial del x. Entonces, si quisieras hallar el momento de inercia respecto a ese eje, si quisieras hallar el momento de inercia respecto a ese eje, bueno, acá tiene, ¿no? El diferencial del momento de inercia respecto a ese eje va a ser la distancia perpendicular por ese diferencial del área. Ahora, si quisieras hallar el momento de inercia respecto a ese eje, ¿qué va a ser? La distancia perpendicular multiplicada por ese diferencial del área, ¿no? La distancia perpendicular al cuadrado por diferencial del área. Ahora, en algunos problemas a ti te van a dar, digamos, no sé, sus radios o te dan sus lados de la figura geométrica y es necesario tomar una sección, ¿no? Por ejemplo, acá de repente te dicen, determine el momento de inercia respecto al eje X.
Ya, si quieres tomar el momento inercia respecto a ese eje del eje X de todo este elemento, eh, bueno, acá puedes dibujar pues infinitos rectángulos, ¿no? De esos rectángulos tomas solamente uno. Ya de este uno, bueno, si todo es Y, si de extremo a extremo es Y, esto vendría a ser un diferencial del Y. Bueno, de acá le están llamando Y, ¿no? Entonces, este pequeño espesor va a ser un diferencial del Y. Ahora, este punto tiene su coordenada, ¿no? Este punto tiene coordenadas X y tiene coordenadas Y. Entonces, si este punto es X y todo ese extremo vale A, entonces este pequeño segmento que es como un rectángulo, su largo, digamos, va a ser A, que es el todo menos el X, ¿no? Entonces, por lo tanto, ¿cómo hallaría su área? Sería pues el diferencial del Y por este diferencial, bueno, el diferencial o el área sería el diferencial del Y por este lado, ¿no? Que es un A menos X, ¿no? Entonces ya hallaría, ¿no? Si quiero hallar el momento de inercia respecto a ese X, eje X va a ser el diferencial del área multiplicado por su distancia perpendicular. Ahora, ¿y qué pasa si de repente a mí me piden respecto al eje Y, ¿no? Si me piden respecto al eje Y, bueno, trazo, ¿no? Trazo mi distancia perpendicular a este elemento. Este elemento tiene una altura que es Y y horizontalmente tienes un diferencial del X. Y su área, ¿cómo hallaría? Como es un pequeño rectángulo, sería por base por altura, ¿no? Que es diferencial del X por Y. Y luego, si quieres hallar respecto a ese eje, sería el momento de inercia respecto a ese eje, va a ser la distancia perpendicular de este elemento multiplicada por su diferencial del área. Y de esa manera, esta ecuación se integra y esta ecuación también se integra y se reemplaza por los valores correspondientes, ¿no? Y de esa manera haya su momento de inercia desde cualquier elemento. Esta fórmula que está de color naranja son ecuaciones generales, ¿no? Sino que esos de acá son formas, digamos, cómo vas a tener que usar para aplicar estas fórmulas que son las fórmulas generales. ¿Ya? A ver, hasta ahí, muchachos, ¿alguna consulta? No, profesor. Ya, perfecto. Entonces avanzamos. ¿Qué hora es? De la hora. Sí. Ahora vamos a aplicar un teorema que se llama el teorema de los ejes paralelos. También se le llama el teorema de Steiner. Y ese teorema lo encontré así como el teorema de los ejes paralelos o el teorema de Steiner, ¿no? Para eso, generalmente se trazan ejes, ¿no? Que por ejemplo hay un eje X', Y' que pasa por el centro. Y luego un eje X y un eje Y que pasa no exactamente por el centro, sino pasa por cualquier punto, ¿no? Está pasando aquí por cualquier punto. Entonces dice, ¿no? Ese teorema de los ejes paralelos dice, puede usarse para determinar el momento de inercia, dice, de un área con respecto a cualquier eje que sea paralelo, dice, a un eje que pasa a través de su centroide. Dice, y a través del cual, y del cual, dice, se conozca su momento de inercia. Es decir, de este elemento se va a conocer su momento de inercia. Claro, obviamente no de esa forma, ¿no? Si no hay forma ya conocida, por ejemplo, como la que vamos a hacer ahora, de acá a un momento, esta figura, por ejemplo, la figura geométrica de un rectángulo, un cuadrado, un círculo, un semicírculo, un triángulo, tiene ya momentos de inercia definidos. Entonces, se va a conocer ya su momento de inercia, obviamente respecto de su eje centroidal, pero de repente a ti te piden pues calcular su momento de inercia de otro eje que no pasa por el centro, ¿no? Entonces, para eso se utiliza este teorema, que es el teorema de Steiner, o también conocido como el teorema de los ejes paralelos, ¿no? Dice entonces, ¿no? El momento de inercia de este diferencial del área, dice con respecto al eje X, ¿no? Acá está el eje X. Acá está el eje X. ¿A qué va a ser igual? Va a ser igual el momento de inercia respecto a ese eje, ¿no? Va a ser igual al momento de inercia respecto de este eje centroidal. Cuando ves acá una especie de una rayita, significa que estás hallando respecto de su centro, ¿no? Respecto de su eje que pasa por el centro. Y respecto a que pasa por el centro. Multiplicado, ¿hizo por qué? Multiplicado por el
por el área de todo ese elemento, el área de todo el elemento, y todo eso ahí multiplicado por este diferencial de y, pero elevado al cuadrado. Ya, entonces, si quieres hacer el momento de inercia de todo este sólido respecto al eje X, va a ser el momento de inercia respecto de su centro más el área de todo ese elemento multiplicada por la distancia perpendicular entre el centro y el eje, ¿no? Entre el centro y el eje que has escogido. Dice, acá el y' es la distancia, el y' va a ser ese y' dice, es la distancia del diferencial del área respecto, dice, al eje centroidal, ¿no? Al eje centroidal X'. O sea, se refiere a ello. Esta distancia y' se refiere, dice, a la distancia dice, es la distancia de este diferencial del área respecto de ese eje centroidal. Se llama eje centroidal porque pasa por el centro, ¿no? Igual, ¿no? Si en algún problema ves un X', que es un X' en la distancia de este diferencial del área respecto del Y'. Ahora, ¿qué es el D sub Y o el D sub X? No, también son distancia, ¿no? Son distancia entre estos ejes paralelos. O el D sub X es la distancia entre estos ejes paralelos, ¿no? Esas son su distancia, ¿no? Ahora, si quisieras hallar, dice, el momento de inercia respecto de este eje, entonces su momento de inercia va a ser igual a ¿qué? Al momento de inercia respecto de su centro más el área de todo ese elemento, el área de todo ese elemento, multiplicada por la distancia perpendicular, pero elevada al cuadrado. Entonces, estas son las expresiones matemáticas que te va a permitir, digamos, calcular el momento de inercia de todo él, ¿no? Ahora, en los problemas vas a tener, pues, así figuras como estos, ¿no? Estas son figuras, figuras conocidas de las vigas, ¿no? Entonces dice, para determinar el momento de inercia de este elemento, puedes trazar tu eje centroidal, ¿no? Trazas acá tu eje centroidal y respecto a ese eje ubica su centro de estos pequeños segmentos, ubica su centro de estos pequeños segmentos y aplicas el teorema de Steiner, pero respecto al eje centroidal. Vamos a leer por acá, ¿eh? Dice la forma de cada una de estas dos ecuaciones, se refiere a esto. Dice, establece que el momento de inercia de un área respecto a un eje es igual, dice, al momento de inercia del área con respecto al eje paralelo que pasa a través del centro del área, más el producto del área y el cuadrado de la distancia perpendicular entre los ejes. Se refiere a esto de acá. El momento de inercia respecto al eje Y es igual al momento de inercia centroidal más el área de todo el elemento multiplicada por la distancia perpendicular entre los ejes, ¿no? Por ejemplo, dice acá, ¿no? Para calcular o para medir o para predecir, dice, ¿no? Para predecir la resistencia y la deflexión de esta viga, es necesario, dice, calcular su momento de inercia del área de su sección transversal. ¿Cuál es su sección transversal? Esta que está de color blanco, esa es su sección transversal. Entonces dice, para calcular su, su deflexión. Bueno, esto lo que es deflexión, en realidad es un concepto que ustedes lo van a usar en un siguiente curso, que es el curso de resistencia a materiales, pero para eso tú tienes que saber calcular su momento de inercia de esta viga, ¿no? Porque justamente en ese curso se va a aprender a calcular el momento de inercia de toda esta viga. Sabiendo su momento de inercia ya se aplican todos los demás. Ya, pero la base está en hallar su momento de inercia de ese tipo de elementos. Ya, a ver, hasta acá, jóvenes, ¿alguna consulta? ¿Alguna consulta hasta ahí, muchachos? ¿Alguna consulta, jóvenes, hasta acá?
Ya, ¿alguna consulta ahí, muchachos? Ninguna consulta hasta ahí, ¿cierto? Ya, muy bien, vamos avanzando, ¿ya? Mira, acá van a ver algunas propiedades geométricas ya de, o sea, momentos de inercia ya que son, en realidad son valores ya establecidos, ¿no? Son fórmulas establecidas, pero todas ellas son posibles de ser calculados, ¿sí? De acá a un momento vamos a comprobar alguna de ellas. Por ejemplo, ¿no? Dice, si tú quieres hallar el momento de inercia de un rectángulo, ¿no? Traza tus ejes así. Trazas el eje Y' y el X'. Estos ejes son ejes centroidales, porque están pasando por el centro, digamos, del rectángulo, ¿no? Ahora trazas también unos ejes que pasan por los extremos, ¿no? Y obviamente esta placa tiene su base y esa tiene su altura, ¿no? Entonces dice acá el I sub X' con raya. ¿Qué significa eso? Ese es el momento de inercia respecto de su eje centroidal. Bueno, el momento de inercia centroidal respecto del X'. O sea, el momento de inercia respecto a su centro, ¿no? Pero en función a este X, ¿no? Entonces, si quieres hallar, dice el momento de inercia respecto a este eje, respecto a ese eje que está pasando por el centro, ¿cuál es la fórmula? La fórmula es un doceavo de su base por la altura elevado al cubo. Ahora tú dirás, pero ¿y quién es la base, no? Lo que pasa es que cuando vas a hallar la base, siempre busca la base paralela al eje X. Por ejemplo, si quiero hallar respecto al X', tú vas a decir, el momento de inercia que va a ser igual un doceavo de la base, y la base siempre vas a buscar la que es paralela al eje. Dice un doceavo de la base por la altura elevado al cubo. Si hallara respecto al eje X, ¿no? Ahora, ¿pero qué pasaría si hallara respecto al eje Y', ¿no? Porque estamos respecto al eje X', ahora vamos a hallar respecto al Y'. Igualito va a ser igual acá. Un doceavo, tú dices así, ¿no? Un doceavo, como está hallando respecto a ello, vas a decir un doceavo de su base por su altura elevada al cubo. Y justo la base es h, ¿no? Y la altura es b cubo. Bueno, tú sabes que cuando hay multiplicación el orden no altera, ¿no? Entonces, por lo tanto, si quieres hallar respecto a este y' es un doceavo de su base. Recuerden que la base es la paralela al eje por la altura. La altura es la que es perpendicular al eje elevado al cubo, ¿no? Y te queda un doceavo b cubo por la altura, ¿no? Ahora, si quisieras hallar respecto a este eje, al eje X, dice, un tercio de su base por su altura elevada al cubo. Pero eso, ¿cómo se hace o cómo se calcula, no? Eso se calcula aplicando un teorema. Ese teorema es el teorema de Steiner, ¿no? Y ahorita justo vamos a ver ese teorema de Steiner en un ejemplo, ¿ya? Entonces, si tú quisieras hallar respecto del X, de este X, de este eje X, que está pasando por un extremo, va a ser un tercio, un tercio igual de su base. La base va a escoger también paralelo al eje. Un tercio de su base por su altura elevado al cubo. Entonces cambia un tercio de la base por la altura elevada al cubo. Ahora, si quisieras hallar respecto a ese eje Y, ¿cómo halla su momento de inercia? Igual es un tercio, un tercio de su base, un tercio de su base por su altura elevado al cubo. ¿Quién es su altura? B. Por eso que es B cubo por H, ¿no? Eso de acá es otro tipo de momentos que, bueno, por el momento, valga la redundancia, no vamos a usar. Ya en el siguiente curso, que será el curso de resistencia de materiales, ahí sí van a usar esta constante.
que tiene constante, es una constante J, es otro tipo de constantes, ¿no? Nosotros vamos a utilizar simplemente los momentos de inercia respecto a su centro o respecto de un extremo. ¿Ya? Ahora, y si es un círculo, bueno, si es un círculo, bueno, su eje pasa por el centro, ¿no? Acá tienes tus ejes. Bueno, ya sé que allá se repite el eje X o respecto al eje Y, eje X o eje Y. Su momento de inercia es lo mismo porque la figura se ubica pues simétricamente a los ejes, ¿no? Tanto horizontalmente y verticalmente la figura se ubica simétricamente. Por lo tanto, su momento de inercia, ya sea respecto al eje X o ya sea respecto al eje Y, va a ser pi cuartos de su radio elevado al cuadrado, a la cuarta, perdón. ¿Por qué a la cuarta, no? Porque las unidades son unidades métricas a la cuarta, porque acá también, ¿no? La base está en metros, la altura en metros cúbicos. Metro cúbico por metros, metros a la cuarta. Siempre van a ser unidades métricas elevado a la cuarta, ¿no? Ahora, si tienes un triángulo también, ¿no? ¿Cómo hay ese momento de inercia respecto a ese eje? Respecto a ese eje centroidal va a ser, acá sí cambia, ¿no? Es un 36 de su base. Mira, la base siempre es paralela al eje por la altura elevado al cubo, ¿no? Y ahora, si quisiera calcular respecto de esta base, su momento de inercia va a ser un doceavo de su base, otra vez la base es paralela al eje, multiplicada por la altura elevado al cubo. Entonces, la que es la altura siempre va a ser la que es perpendicular al eje. Igual tienes acá para un semicírculo y para todas las figuras posibles que tú puedas imaginarte, sus momentos de inercias se pueden calcular, se pueden determinar. Entonces acá dice, ¿no? Para figuras geométricas conocidas, el momento de inercia se encuentra, dice, en las tablas en las cuales se puede observar. Claro, estos son algunas, ¿no? Las más comunes, pero o sea, si tú revisas un libro de estática, un libro de dinámica, un libro de resistencia de materiales, vas a encontrar, digamos, más fórmulas y eso va a depender también de qué tipo de forma pues tenga tu viga, ¿no? Por lo general las placas son rectangulares o son circulares o pueden ser triangulares o pueden ser compuestos, ¿no? En el caso de que sea compuesto también existen sus fórmulas correspondientes. ¿Ya? A ver, hasta acá, muchachos, ¿alguna consulta? Ahora, ¿alguna consulta, muchachos, hasta ahí? ¿Me están escuchando o no? ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? ¿O ninguna? ¿Está conectado, cierto? ¿O no está conectado? A ver, voy a verles. Esa que me desconecta la sala. Sí están ahí, ¿cierto? Ya entonces continuamos, ¿ya? A ver, ¿dónde estamos? Ya estamos acá y seguramente están viendo, van a ver, si no, verán la grabación, pero vamos a ir avanzando, ¿ya? Bueno, acá hay un problema ahí en realidad hecho, como les había mencionado, yo generalmente no lo coloco hecho, sino siempre lo desarrollo, pero como esta vez me olvidé la tableta, entonces no tengo el material a la mano, ¿no? Entonces en ese sentido voy a tener que leer lo que ya está hecho, ¿ya? Entonces dice así, ¿eh?
Dice, determina el momento de inercia del área de la figura con respecto al eje X', ya al eje X', y al eje X sub B. Este es el X sub B. Dice que pasa por la base del rectángulo. Obviamente el X sub B es la que pasa por la base, ¿no? Mira, primero vas a hallar, dice, respecto al X'. Entonces, acá tu eje de referencia es el X', ¿no? Ya, digamos, de todo tu rectángulo, tomas un pequeño elemento, ¿no? Un pequeño elemento que tenga forma, pues, de un rectángulo, ¿no? Donde respecto a este X', tu distancia es Y'. Y esta figura, esta plaquita de acá, tiene un espesor. Ese espesor es un diferencial del Y', ¿no? Ahora, como quiero hallar respecto al X', aplica la fórmula. La integral va a ser, ¿no? El momento de inercia respecto de este eje va a ser igual a la integral de la distancia perpendicular. Esta es la distancia perpendicular, que es el Y', por diferencia del área, ¿no? Ahora, pero, ¿cómo hallas el área, no? Como esa figura es una figura del tipo rectangular, su área pues es base por altura, ¿no? Su base, ¿quién es? Bueno, B medio, más B medio es B. Y su altura es un diferencial del Y, ¿no? Entonces tienes B por diferencial del Y. Entonces reemplaza, bueno, reemplazas acá Y cuadrado, Y prima cuadrado por el área. El área que es B por diferencial de Y prima, ¿no? Bueno, acá se toman los límites superiores e inferiores, ¿no? Este es como la base, bueno, como estamos trabajando respecto a este eje, entonces este como que fuese cero, ¿no? Ya, de cero hacia abajo, este extremo vale menos h medios. De este eje hacia arriba, esto es h medios. Por lo tanto, los límites de tu integral va a ser h medios y menos h medios, ¿no? Bueno, operamos, ¿ya? Acá esta b, que es la base, sale y tienes la integral de h medios a menos h medios de y cuadrado por diferencial del y. Ahora, esto de acá yo creo que no es complicado para ustedes porque esto de aquí, el y cuadrado por diferencial del y, va a ser un y cubo sobre ¿quién? Sobre 3, ¿no? Entonces vas a tener un y cubo, pues, sobre 3 tomando límite superior h medios y menos h medio, ¿no? Factorízalo mentalmente el un tercio y elevarías al cubo el primero y elevarías al cubo al segundo. Pero tú sabes que cuando aplicas los límites haces restando, ¿no? Entonces sería h medios elevado al cubo. Bueno, h medios elevado al cubo te va a quedar pues h cubo entre 8, ¿no? Porque estás elevando al cubo, ¿no? O sea, 2 al cubo es como que pues 2 por 2 por 2 sería 8, ¿no? Entonces te queda como que h sobre 8. Ahora, el otro también te va a quedar como está el cubo. Bueno, todo número negativo elevado al cubo es negativo, ¿no? Entonces te va a quedar menos h al cubo sobre 8, pero en forma negativa. Pero como son menos y menos, menos por menos se van a sumar. Y vas a tener entonces h cubo sobre 8 más h cubo sobre 8, ¿no? Bueno, sumándolo eso vas a tener 2h cubo sobre 8, ¿no? Y 2h cubo sobre 8 se saca la mitad, te va a quedar h cubo sobre 4. H cubo sobre 4 multiplicado por un tercio y multiplicado por el b, ¿no? Entonces, ¿qué te queda? Un doceavo de su base por su altura elevado al cubo, ¿no? Entonces, mira, cuando tú quieres hallar el momento de inercia respecto a este eje, ¿qué es? Es un doceavo de su base. La base toma la que es paralela al eje. La base toma la que es paralela al eje por la altura. ¿La altura quién es? La altura es h por la altura elevado al cubo, ¿no? Y ahí tienes un momento de inercia. Ya, a ver, hasta ahí, Juan, lo que están conectados. ¿Han comprendido? Ahora, muchachos, me comentan si hasta ahí comprendieron. Sí, profesor.
Ya, perfecto. Entonces, sigamos. Ahora, esto es respecto de su base, ¿ya? O sea, tu eje ya no pasa por el centro, sino tu eje pasa por un extremo, que en este caso es la base, ¿no? Entonces, ahora tu distancia, bueno, este es el centro, ¿no? Como este es el centro, entonces lo que vas a hacer tú es lo siguiente. Eh, por definición diré, ¿no? El momento de inercia respecto a esta base, por definición, va a ser la integral de esta distancia, de esta distancia. Por definición, dices, a ver, creo que sigue tomando acá, ¿no? Sí, sigue tomando acá, lapsus. Si respecto a la base, sigues tomando este pequeño elemento y sería la integral de la distancia, que es este y cuadrado por diferencia del área. Donde esta pequeña figura, su área es base por altura, ¿no? Digo, si este y, esto es un diferencial del y. Entonces su área va a ser producto de ambos, ¿no? Base por diferencial del y te da el área. Entonces, si quisiera llegar a un momento de inercia respecto a ese eje, va a ser la integral. Ahora tomo, ¿no? Tomo los límites. Límite superior sería h y límite inferior cero. Entonces sería de h a cero, ¿no? ¿De quién? Del y cuadrado por diferencial del área. ¿Pero qué es el diferencial del área? Esto baja b por diferencial de y. Bueno, esta b no va a ser afectada por integral. Sale la b y tienes acá la integral de y cuadrado por diferencial del y. Acá hay un lapsus, ¿sí? Acá debe ser y nada más, sino que la hora quedan digitadas. ¿Por qué te imaginas copiada? No, no lo hice yo, sino está copiada. Acá debe ser solamente y. A la hora que han estado haciendo se le ha pasado. Entonces esta de acá no debe estar. Entonces, si no sé si hay un lápiz por ahí. A ver, esta de acá. No vaya. Eso de ahí no va. Sino simplemente es así. Es la integral de h a cero de y cuadrado por diferencial del y. Bueno, acá ¿qué te va a quedar? Te va a quedar, si lo integras, te va a quedar y cubo, ¿no? Y cubo tomando límites h y cero. Cuando es cero no pasa nada, te va a quedar solamente cuando es h. O sea, te va a quedar h cubo, ¿no? H cubo, pero entre un tercio, ¿no? H cubo entre un tercio. Y por esa base que te va a quedar un tercio de la base por la altura elevada al cubo, ¿no? Entonces dice, si quieres hallar el momento de inercia respecto a ese eje, ¿qué te va a salir? Te va a salir un tercio de la base por la altura elevada al cubo, ¿no? Ahora, obviamente esto es una forma de comprobar cómo hallar pues su momento de inercia, ¿no? Estamos haciendo acá respecto pues de este eje, ¿no? Respecto al eje de este, que es esta base. Pero, ¿y qué pasaría, dice, si quisieras hallar, dice, entonces dice el momento de inercia respecto a este eje X, que es lo mismo, ¿no? Porque el X o XB es el X. Entonces, por lo general, dice generalizando, en el momento de inercia respecto a ese eje, que va a ser igual un tercio de su base por su altura elevada al cubo. Pero acá, o sea, la fórmula es fácil de acordarse, pero la idea es cómo, ¿no? Entonces, es un tercio de esta base, es un tercio de esta base, y la base tomas B por la altura. La altura siempre es perpendicular elevado al cubo, ¿ya? A ver, hasta ahí, Juan, ¿comprendieron cómo hallar su momento de inercia? A ver, hasta ahí, Juan, ¿comprendieron cómo hallar el momento de inercia? Vimos respecto de su centro y vimos respecto de su base, ¿no? Obviamente para respecto de uno de los ejes, ¿no? Si cambiaras de eje, también te sale otra forma de cálculo. Esa es otra forma de cálculo, también se le va a pasar a ustedes mediante un video grabado. Creo que recuerdo que había grabado unos videos, pero ahorita no lo tengo en la mano, pero se le va a compartir luego, ¿eh? Ya, a ver, hasta ahí, Juan, ¿se han comprendido? Sí, profesor.
Ya, perfecto. Entonces avanzamos. Bueno, acá es respecto de, también respecto en este caso de, el momento de inercia, dice cuando es un caso circular, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver acá, son puras fórmulas, miren. O sea, si yo tengo de repente un círculo, su momento de inercia es un pi cuarto, ¿no? Pi cuarto de radio elevado a la cuarta, ¿no? Entonces, así para cada una de esos de acá, se pueden demostrar. Ahora, si en caso les viniese esta pregunta en el examen, obviamente usted va a tener las tablas y a las tablas a su mano para poder hacer los cálculos correspondientes. Ya muchachos, entonces vamos a ver ahora algo un poco ya aplicativo, ¿ya? Uno que tiene que ver ya con valores numéricos, ¿no? Tenemos acá una figura que está bajo una curva y estos son los ejes X y eje Y. Esta medida horizontal vale 100 milímetros y esta medida vertical viene de 200 milímetros. O sea, no es una figura común, un cuarto de circunferencia, no es una figura cualquiera, ¿no? Entonces acá dice, no, determine el momento de inercia del área sombreada en gris. Este es el área sombreada en gris, ¿no? De la figura dice con respecto al eje X. Ya, entonces, si este es el eje X, vamos a tomar acá una pequeña porción. Tomamos acá una pequeña porción, ¿eh? Esta es la pequeña porción. Entonces, del origen a esta pequeña porción, esta distancia es X. Y así esta distancia es X, entonces el espesor de esta figura sombreada va a ser un diferencial del X. Ahora, de extremo a extremo, este punto vale Y. Este punto vale Y, pero lo que tú vas a hacer siempre es trabajar a su centro, ¿no? Al centro de esta figura. Bueno, si todo es Y, esta distancia a este punto, que voy a llamarle Y, Y onda, Y onda que es una distancia centroidal, va a ser Y medios. Entonces, vamos a aplicar el teorema, dice, de los ejes paralelos, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué se aplica el teorema de los ejes paralelos? Lo que pasa es que este eje es un eje que no pasa por su centro. Además, yo no sé dónde estará su centro, porque no es una figura conocida, ¿no? Entonces dice, para hallar el momento de inercia de esta figura, voy a aplicar el teorema de los ejes paralelos. Diré entonces, el momento de inercia respecto a este eje, el momento de inercia respecto a este eje, dice, va a ser igual ¿a quién? Va a ser igual al momento, al diferencial, dice, del momento de inercia respecto a este eje, respecto a ese eje, más el diferencial de toda esta área, diferencial de toda esta área, multiplicado, dice, por la distancia perpendicular, ¿no? Ya, esta es la distancia, ¿no? Esta es la distancia perpendicular, pero elevada al cuadrado, ¿no? Ahora, si yo tomase nada más, bueno, acá estamos trabajando el momento de inercia de esta plaquita, ¿no? Bueno, esta plaquita es una plaquita, digamos, del tipo triangular o rectangular, ¿no? Y si es rectangular, su momento de inercia respecto a este eje, que es un doceavo de su base, bueno, obviamente si es un rectángulo, ¿no? De su base por su altura elevado al cubo, ¿no? Según fórmula, ¿no? Entonces dice acá reemplazo, ¿no? Es un doceavo de su base. Ya su base no vamos a colocar B, porque no es B, ¿no? Es una figura chiquita, ¿no? Es un doceavo de su base. Acá está su base por su altura. Su altura sí es llena. Por eso colocas acá Y al cubo. Más el diferencial del área. Ya, pero el diferencial del área es esta área de acá. ¿Y a esa área cómo calculas? Bueno, calcularía pues base, que es diferencia del X, por la altura que es Y, ¿no? Base, que es diferencia del X, por la altura que es Y. Por esa distancia elevado al cuadrado, ¿no? Y a la distancia perpendicular es Y medios elevado al cuadrado. Bueno, acá ordenarías, acá tienes diferencia del X, Y cubo. Acá tienes Y cuadrado, por un Y tienes Y cubo. Bueno, tendrías acá 8, ¿no? O sea, tenía Y cuadrado por diferencia del X entre 8. Y acá tienes Y cubo, acá Y cuadrado con Y cubo, ¿no? Y cubo por diferencia del X entre 8. Acá tienes Y cubo por diferencia del X entre 12, ¿no? Ahora, 12 y 8.
para que sean homogéneos, bueno, habría que homogeneizarlo ambos, ¿no? ¿Cuánto es el mínimo común múltiplo entre 12 y 8? El mínimo común múltiplo, muchachos, entre 12 y 8. O si no, suma a ver un doceavo más un octavo, ¿cuánto es? Habría que buscar en todo caso un número que contenga el 12 y que contenga el 8, ¿no? Ese número que contenga el 12 y que contenga el 8 sería pues el 24, ¿no? Entonces para que el 12 se convierta en 24, arriba sería por 2, abajo entre 2. El 8 para que se convierta en 24 sería por 3 y abajo por 3, ¿no? Entonces tendría, a ver, tendría 2 más el otro que es 3, 5, ¿no? 5 entre 24, ¿no? ¿O no? Estoy mal. ¿Sale o no sale con eso un tercio? Porque acá, lo que ha operado, le ha salido un tercio de y cubo por diferencia del x. ¿Sale un tercio? ¿Sumando o no sale un tercio? Aquí yo tengo la lapicero por acá. Sería así, ¿no? A ver, tengo acá un doceavo. Ya, un doceavo más el un medio, si le elevas. Ah, está elevado al cuadrado, no está elevado al cubo. Entonces sí está bien. Entonces un medio elevado al cuadrado sería un cuarto, ¿no? Bueno, tengo 12 y tengo un cuarto. Para que sea homogéneo sería arriba por 3, abajo por 3. Tendrías 3 por 1, 3, tenemos 1, 4, 4 doceavos. Ya 4 doceavos sí es un tercio. Entonces sí estaría bien, un tercio de y cubo por diferencia del x, ¿no? Pero este es el diferencial del x, ¿no? O la integral, perdón, la diferencial del momento inercia respecto al x. Y este es un tercio del y cubo por diferencia del x. Bueno, integras ambos, ¿no? Se integra ambos, o sea, dice el momento inercia respecto al eje X, ¿a qué va a ser la integral del diferencial de integral del diferencial del momento inercia respecto al eje X, ¿no? ¿Eso qué va a ser igual? Va a ser igual a, tomando ya los límites, este resultado tenemos, reemplazamos un tercio y cuadrado, y cubo por diferencia del X, ¿no? Tomando límites superiores. ¿Quiénes son los límites superiores? Serían, pues, si trabajamos verticalmente, sería bueno, ¿quién es el que va a variar finalmente? El que va a variar, como está respecto al eje X, como estás derivando respecto al X, la variación sería para el X, y la variación del X es entre 100 y 0, ¿no? Por eso que toma acá 100 y 0. Bueno, un tercio del X cubo, Y cubo, ¿no? Pero tú tienes acá la ecuación, acá tienes la ecuación, ¿no? Tienes que Y cuadrado es 400X, pero como tú quieres Y cubo, bueno, primero despejarías el y cuadrado, ¿no? Y después lo elevarías al cubo. Y despejando vas a tener que es este número, que es 400x, pero elevado a las 2 tercios. Y así despejarías a la variable x, ¿no? Y bueno, esto sería pues un tercio bueno, de hecho el 3 medios afecta también al 400 y afecta también al x, ¿no? Saldría un tercio de 400 elevado a la 3 medios por la integral del x elevado a la 3 medios por diferencia del x, ¿no? Bueno, eso se resuelve y operando te sale esta cantidad. Ahora, de hecho, muchachos, por ahí, este es un mili, ¿no? El mili vale 10 elevado a la menos 10, pero el mili no está siendo afectado al parecer por el operador, ¿no? Sino que estas cantidades seguramente están saliendo por estos exponentes, ¿no? Porque perdón, los límites son 100 y 0, ¿no? Entonces, ¿qué está saliendo operando todo? Está saliendo 107 por 10 elevado a la sexta. 107 por 10 elevado a la sexta milímetros elevado a la cuarta. Ese sería su momento de inercia respecto del eje X, ¿no? Ahora, si pidiesen respecto al eje Y, bueno, había que cambiar toda la estructuración y también se puede calcular, ¿no? ¿Ya? A ver, hasta ahí, jóvenes, ¿han entendido?
¿Así muchachos comprendieron? Más o menos, profesor. Ya. Quizás llegando a mi casa les enseño un poco más, ya, pero ahorita no, no lo puedo. Se puede hacer también de otra forma. Se puede hacer también de otra manera, pero ahorita como no tengo la tableta, no puedo, no puedo hacerlo. ¿Qué hora es? Son ahorita, a ver, según lo que tengo que hacer. 8:37. Hasta las 9 les enseño un poco de teoría y llegando a mi casa les enseño otras formas de cómo resolver estos ejercicios, ¿sí? Bien, por el momento lo vamos pasando así. Bueno, acá tenemos algo para poder practicar. Le voy a dejar para que practiquen. Hazlo como practicando, ya igual, creo que la semana pasada le dije que no se va a acumular puntos extras, pero de manera práctica háganlo, igual se le va a considerar sus puntos extras, ¿sí? Háganlo muchachos, como practicando, para que también les sirva de base para los siguientes cursos. Todo lo que puedan hacer para, hasta cuándo lo harían, o si en caso van a hacer, sería pues como la próxima semana es el examen va a ser el día sábado, ¿no? Hasta el día miércoles de la próxima semana podrían hacer lo de centro de gravedad y lo de momento de inercia, a manera práctica también para que les sirva. ¿Ya, muchachos? Entonces queda libre también para que puedan practicar ahí. Como dice el dicho, a la práctica hace el maestro, ¿no? Mientras más practicas, también más te va a quedar la información en esta parte operativa que se tiene que hacer, ¿no? Entonces acá les dejo para que practiquen. Ahora vamos a hallar momento e inercia ya para cuerpos compuestos, ¿no? Lo que pasa que estas fórmulas que hemos visto por acá, por ejemplo, el un doceavo, el un tercio, son pues para figuras del tipo rectangulares, ¿no? O para figuras del tipo circulares, o para figuras del tipo triangulares, ¿no? Pero en un problema en sí no vas a ver pues una placa solamente rectangular, o solamente circular, o solamente triangular. Siempre viene combinaciones, ¿no? Entonces, si te viene combinaciones y quieres seguir el momento de inercia de todos, tienes que aplicar pues otra teoría. Y esa teoría es justamente la que aparece por acá, ¿no? Dice momento de inercia para áreas compuestas, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos una viga que tiene forma de una T, ¿no? Dice, para efectuar el diseño, dice, o el análisis de esta viga en forma de T, los ingenieros, dice, deben ser capaces de localizar sus centroides del área de sucesión transversal. O sea, cuando dice sección transversal se refiere a la vista de perfil, o sea, velo de frente, ¿no? Si lo ves de frente, si lo proyectas, que ves una letra T. Y su centroide es los centroides. Ahora, calcular la letra T también es difícil, ¿no? ¿Qué haces por partes? Primero trabajas a la figura de arriba, que es un rectángulo, y luego a la figura de abajo, que es otro rectángulo. De cada rectángulo ubica su centro. De cada rectángulo ubica su centro y de esa manera calculas, ¿ya? Y luego lo vamos a ver de cada momento, ¿eh? Dice, ¿no? Un área compuesta consiste, dice, en una serie de partes conectadas, ¿no? Dice como triángulos o círculos. Por ejemplo, acá se ve dos triángulos, ¿no? O dos rectángulos, perdón, ¿no? Dice, siempre que el momento de inercia de cada una de esas partes se conoce o se puede determinar respecto a algún eje en común, entonces dice, el momento de inercia del área compuesta es igual a la suma algebraica, dice, de los momentos de inercia de todas sus partes. Es decir, si tú quieres calcular el momento de inercia de esta figura, dice, lo mínimo que tiene que hacer es conocer su momento de inercia, ¿no? Respecto de un eje, o se puede calcular. Y luego que lo que calculas, lo sumas, ¿no? La suma algebraica dice, de su momento de inercia de cada uno te va a dar el momento de inercia del total, ¿no? Ahora dice, ¿no? Procedimiento para el análisis. El momento de inercia, dice, de este tipo de figuras para un área compuesta con respecto a algún eje de referencia, dice, se divide, dice, el área en partes componentes. Luego dice, se indica la distancia perpendicular desde el centroide de cada parte hasta un eje de referencia, ¿no? Enseguida, dice, se aplica el teorema de los ejes paralelos. ¿Qué era el teorema? Dice, momento de inercia respecto a su centro, más el área por la distancia perpendicular elevado al cuadrado. Esto, dice, es para determinar el momento de inercia de la parte que queremos calcular respecto, dice, a algún eje de referencia, ¿no?
siempre en cuando dice cuando el eje centroidal para cada parte no coincide con el eje de referencia, ¿no? Luego dice el momento de inercia de todo el área con respecto al eje de referencia se determina, dice, sumando los resultados de sus partes componentes con respecto a ese eje, ¿no? Dice, si una parte componente tiene un agujero, entonces el momento de inercia, dice, se encuentra restando el momento de inercia del agujero, ¿no? Claro que, por ejemplo, puede ser problemas como esto, ¿no? Aquí, por ejemplo, tienes una placa que está agujerada. Entonces, ¿qué se hace ahí, no? Se calcula el momento de inercia de todo, como que no estuviese agujerado. También calculas el momento de inercia del hueco solo. Y luego, como ya es el momento de inercia de todo, lo restas, ¿no? Se resta nada más, ¿no? Bien, entonces, de acá, Jones, a un momento. Ahorita son, tampoco me puedo ir ahorita. Lo que pasa es que ahorita estoy en horario laboral, estoy acá en la universidad. Y de acá salgo todavía a las 9, ¿eh? Pero voy a tratar de salir a las 8:50 y cosas que están bien así para llegar un poco más antes a mi casa. Entonces acá dice, determina el momento de inercia, dice el área de la sección transversal del canal. Este es un canal. Dice con respecto al eje Y. Entonces, este es tu eje Y. Respecto a ese eje, vamos a hallar su momento de inercia. ¿Cómo se resuelve? Fácil. Se calcula el momento de inercia de esta plaquita, luego el momento de inercia de esta plaquita, luego el momento de inercia de esta plaquita y luego se suma siguiendo las reglas correspondientes, ¿no? Igual, este es algo similar al problema anterior. Bueno, pero lo vamos a hacer luego. Igual acá tienes este otro problema que dice, para el área sombreada se muestra en la figura, determina, dice, el momento de inercia de la viga respecto al eje X y respecto al eje Y, ¿no? Obviamente vas a cambiar ahí los ejes, ¿no? Y para cada uno se puede determinar, ¿no? Acá también dice, ¿no? Determina el momento de inercia del área de la sección transversal de la viga respecto a sus ejes centroidales. Entonces te pide respecto SX' y respecto al Y. Esos son sus ejes centroidales, ¿no? Y también por acá tenemos pues momento de inercia de una placa que está agujerada o una placa que tiene esta forma, ¿no? Porque también existen vigas que tienen, digamos, estas formas. Bien, entonces todas ellas bueno, son factibles, son posibles de ser calculadas. Acá también tenemos otras. Una que tiene forma de, pues por ejemplo acá ¿cómo se calcula? Se calcula el área del el momento de inercia rectángulo y luego se calcula el momento de inercia de un sector circular y se le resta, ¿no? Acá te calcula un momento de inercia del triángulo, del rectángulo y luego le restas el agujero. Ya está, eso es todo, ¿no? Pero con paciencia, muchachos, todo se puede calcular. Entonces, hasta ahí va a ser la primera parte de la teoría. Mientras yo, bueno, hasta acá vamos, ¿eh? Hasta acá tenemos la grabación. Mientras yo estoy en ruta,